Autocontrol. En 1937, Samuelson redactó y publicó un ensayo de 7 páginas titulado, modestamente, Un apunte sobre la medición de la utilidad, tal y como sugiere el título. Con este trabajo esperaba ofrecer un método para evaluar con cierta precisión ese elusivo concepto que los economistas siempre maximizaban: la utilidad, esto es, la felicidad o la satisfacción. La idea básica es que los individuos tienden a valorar más el consumo presente que el futuro, de forma que si se nos da a elegir entre una cena por todo lo alto a disfrutar alguna noche de esta misma semana o dentro de un año, la gran mayoría escogeremos la que está más cercana en el tiempo. Según la formulación de Samuelson, descontamos un porcentaje determinado de la utilidad del consumo futuro. La teoría de Samuelson no se basa en pasiones y telescopios defectuosos, sino en cuentas fiables y metódicas. El modelo matemático era tan sencillo que incluso los economistas de su generación podían entenderlo y utilizarlo, y desde entonces es la formación estándar. Samuelson señalaba acertadamente que si la gente descuenta el consumo futuro en porcentajes variables en el tiempo, entonces su comportamiento será consciente, esto es, aceptan que pueden cambiar de opinión de un momento temporal a otro. El caso concreto que más le preocupaba era el mismo que previamente había preocupado a otros economistas anteriormente, a saber, aquel en el que los individuos están muy impacientes por recibir recompensas inmediatas. En su obra cumbre, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, Keynes propuso un modelo realmente simple de función de consumo, pues asumía que si un individuo o familia recibe un ingreso inesperado, consumirá una fracción fija de dicho ingreso y ahorrará el resto. El término técnico empleado para designar esta fracción fija de consumo fue la propensión marginal al consumo, PMC, pero también se mostró de acuerdo con su contemporáneo Irving Fisher en que la MPC podía variar considerablemente de una clase socioeconómica a otra. Modigliani centró su modelo en los ingresos obtenidos por un individuo a lo largo de su vida, y por tanto su teoría se llamó hipótesis del ciclo vital. La idea principal es que la gente tendería, ya desde su juventud, a establecer un plan para distribuir el consumo que va a realizar durante toda su vida, hasta su jubilación o incluso más allá de su propia muerte, legando consumo a sus herederos. En consonancia con esta orientación vital, la hipótesis del ciclo vital de Modigliani, según la cual la gente decide qué parte de la riqueza que va a obtener en toda su vida quiere consumir en cada periodo de tiempo, no solo da por sentado que todos los individuos y las familias son suficientemente inteligentes como para realizar todos los cálculos necesarios, con expectativas racionales, para determinar con exactitud cuánto vivirán, cuánta riqueza obtendrán hasta su muerte, etc., sino también que tienen el suficientemente autocontrol como para implementar sin desviación algún plan óptimo que resulte bueno. Además, también existen otros supuestos implícitos, a saber, que la riqueza es un bien fungible. El autor del libro, junto a uno de sus colegas, elaboraron una hipótesis partiendo del supuesto de que el consumo de un individuo o familia no solo depende de su riqueza vital, sino también de los asientos contables mentales en los que se contabilice cada parte de esa riqueza. Por ejemplo, es muy probable que la propensión marginal a consumir un premio de lotería de $1,000 sea mucho mayor que un incremento equivalente en los ahorros invertidos en un plan de jubilación. De hecho, un estudio ha puesto de manifiesto que la MPC sobre un aumento del valor de los planes de jubilación puede ser incluso negativa. Un equipo de economistas conductuales demostró que cuando los inversores en planes de pensiones empiezan a aumentar sus ingresos, haciéndose más ricos, lo que hacen es incrementar su tasa de ahorro, probablemente porque desean
extrapolar hacia el futuro ese éxito presente. En uno de sus artículos, Eichler ofrece además un extenso análisis de diversas estrategias para hacer frente a los problemas de autocontrol. Una de estas estrategias es la reducción voluntaria de opciones. Otra es incrementar conscientemente el coste de caer en la tentación. Por ejemplo, si se desea dejar de fumar, una opción es entregar un cheque por una cantidad más o menos elevada a una persona a la que se le vea con frecuencia y decirle que puede cobrar el cheque si se le sorprende con un cigarrillo encendido en la mano o en la boca. Y otra más es hacer una especie de apuesta consigo mismo, lo que Eichler denomina apuesta privada. Por ejemplo, uno se puede decir a sí mismo: no voy a cenar hasta que termine aquella tarea que tengo tentación de posponer. Todos hemos vivido cosas en las que hemos cambiado de opinión respecto a lo previsto, pero normalmente tampoco nos molestamos en tomar medidas extraordinarias para evitar desviarnos de nuestro plan original. Las únicas circunstancias en las que intentamos comprometernos firmemente con la línea de acción establecida se dan cuando tenemos una buena razón para pensar que si más tarde cambiamos de parecer, este cambio de parecer será inevitablemente un error. En realidad, el autor de este libro basa su modelo en una metáfora para explicar el autocontrol, pues en él propone que un individuo tiene en todo momento dos personalidades. Por un lado, una planificadora, que siempre tiene buenas intenciones y se preocupa por el futuro, y otra, un ejecutor, que vive en y para el presente. La cuestión fundamental en cualquier modelo sobre este tipo de comportamientos consiste en dilucidar de qué forma se establece la interacción entre dichas personalidades. Para esto, se basaron en la teoría de la organización. En el modelo principal, agente, el principal es el presente y o propietario de una empresa, y el agente es el individuo en el que el principal delega su autoridad. En el contexto de una organización, a veces se producen tensiones porque el agente tiene información que el principal desconoce, y al principal le resultaría demasiado costoso controlar todas y cada una de las acciones emprendidas por el agente. El agente de estos modelos intenta siempre conseguir el máximo beneficio personal con el mínimo esfuerzo, y el principal responde estableciendo un conjunto de normas y procedimientos, como los planes de incentivos y sistemas contables, diseñados para minimizar los costes de los conflictos de los intereses entre él y el agente. Por ejemplo, es muy probable que el sueldo de un vendedor dependa principalmente de las comisiones por ventas, que tenga que presentar recibos para justificar todos sus gastos profesionales y que tenga prohibido volar en primera línea. En nuestro marco intrapersonal, los agentes son una serie de ejecutores efímeros, pues se asume que existe un ejecutor nuevo cada periodo de tiempo, digamos uno cada día. Cada ejecutor únicamente desea divertirse, y es totalmente egoísta en el sentido de que no se preocupa en absoluto por los ejecutores futuros. La planificadora, por el contrario, es totalmente altruista. Todo cuanto le preocupa es la utilidad de la serie de ejecutores, una especie de dictadora benevolente, y por tanto procura hacerles lo más felices posible.